corazones para esa palabra que Dios manifestará en nuestro espíritu. Y tengo en esta mañana una palabra poderosa en Dios. Diga, una palabra poderosa en Dios. Ay, usted como que tiene hambre o sueño. No. ¿Dónde está el pueblo al que Dios le va a predicar? ¿Dónde está el pueblo al que Dios le va a hablar en esta mañana? ¿Dónde? Yo no sé dónde está, pero sí sé que Dios va a hablar a tu vida. Aquellos que vinieron con oídos y con sed de Dios. Dios tiene una palabra bendita para ti, que va a cambiar y a transformar toda tu mente y todo tu corazón. Hemos estado hablando desde el domingo pasado. Comenzamos esta serie y hoy le quiero dar fin. Así que prepárate, apercíbete y despierta tu espíritu. Dile, despierta mi espíritu. Despierta espíritu mío. Despierta espíritu mío. Con poder. Porque Dios va a hablar a ti. Dios te va a hablar. Segunda de Timoteo, si me la tienen lista, 2:20 y Romanos 9. Ahí nos vamos a detener en esta mañana un largo rato. Hemos estado en este día, o el domingo pasado, comenzando esta serie, vasos de consagración. Somos vasos de consagración, vasos de honra. Y de eso hemos estado hablando desde el domingo pasado, y quiero hoy resumirte que estuvimos hablando que la palabra nos compara con vasos. Y hablábamos que una vasija no es más que un instrumento que sirve para un uso específico. Puede ser un vaso para agua, puede ser una ponchera para lavarse, puede ser una vasija para cargar cualquier tipo de elemento que usted le ponga. Pero fue diseñado con una utilidad, o con un uso específico. Y nosotros estamos empezando a hablar de lo que es la casa o el reino de Dios. Diga, la iglesia. La casa grande que Dios edificó y plantó para poner en ella su gloria. Ahora, la gloria de Dios no la podemos ver. Se manifiesta en aquellos cuerpos que Él, dice la palabra, preparó, santificó. Y cuando hablo de preparar, de salvar. Y después de salvar, dice la Biblia, que nos limpió con su sangre. Después que usted lo limpiaron, a usted, dice la palabra, que lo separaron, lo santificaron. Y después que lo santificaron, nos dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y después que Él le selló a usted con el Espíritu de Dios y lo consagró, entonces lo tiene en su casa o en su reino para usarlo como medio para Él manifestar su gloria y su poder en este tiempo en el cual tú naciste. Ese es el proceso de lo que es la vida de un ser cristiano. Así comenzó. El propósito para el cual Dios te salvó, el propósito para el cual Dios te santificó y el propósito para el cual Dios te consagró a Él, no era más que para servir, así como una vasija sirve en tu casa y así como un vaso de manera espontánea tú lo tomas de una vitrina o de un lugar para echar el agua que va a saciar tu vida. Tu alma, tu corazón ha sido separado por Dios para un uso específico en su reino y utilizarte a ti como el medio por el cual Él va a derramar su poder, su gloria, su conocimiento. Así lo dice la palabra. Fuimos trasladados del reino del ¿qué? De las tinieblas a un reino de luz para que anunciemos las virtudes
Anunciarlo a través de tu vida diaria. Anunciarlo a través de tus palabras. Anunciarlo a través de tus acciones. Entonces nosotros también somos vasijas, o somos como esa vasija que está en una casa grande. Dame 2 Timoteo 2:20, porque con ella voy a comenzar de nuevo hoy la segunda parte o serie de segunda parte de esta serie. Que honremos lo que Él ha sido y ha hecho en nuestras vidas. Amén. Estamos entonces viendo que en una casa grande, y está poniendo la analogía que el reino de Dios es como una casa real, donde no solamente ha puesto utensilio de oro y de plata, y me gusta que puso unos metales que son los más preciados en esta tierra. O sea que usted, como vasija de Dios, como hijo de Dios, no es cualquier cosa. Y dice, pero también hay de madera y de barro, y de eso vamos a hablar hoy, de los vasos de madera y de barro. Aquellos que fueron de repente vasos para usos viles, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles o usos deshonrados. Estuvimos hablando que los vasos de deshonra, vamos a hablar de la honra, son aquellos que consagradamente entienden su propósito, que saben que fueron consagrados, limpiados para ser diseñados para un uso, pero que fueron apartados y consagrados, y que ellos solamente sirven y son útiles cuando están ¿dónde? En la casa grande. Diga, yo soy útil y yo soy de honra cuando mi consagración y mi purificación se mantiene sirviéndole al que me formó. Pero cuando de repente usted pierde su norte, su propósito se le olvida, y usted comienza a servir en esa casa grande y a hacer cosas en esa casa grande, que en vez de honrar, exaltar, magnificar su poder y su gloria, de repente usted se encuentra sirviendo o haciendo cosas que no honran a Dios, entonces usted se convierte en un vaso de deshonra. Y una deshonra no es más que una vergüenza, un oprobio para aquel que te formó. ¿Cuántos de ustedes han bebido agua en un jarro pichado, como dicen en Santo Domingo? Como que aquí yo estoy hablando con gente que no saben de lo que digo. Igual que en Colombia no se apichan nunca los vasos, los jarros. O un pedacito llevado que cuando usted se lo va a entrar a la boca le ha cortado el labio, porque el vaso tenía estillado algo. Yo creo que usted entiende de lo que estamos hablando, y lo quiero poner esta analogía en el sentido espiritual. Fuimos creados para un uso honroso, fuimos creados para un uso específico, pero ese uso específico tiene que mantener una consagración o una pureza. Y digo, una consagración es separar algo para un uso específico. Si es un vaso, usted no va a echar en ese vaso de cristal una sopa caliente, porque se puede estrellar. Si el diseño de ese vaso es para tomar agua y usted lo usa para algo caliente, se va a romper. Si lo que usted es quizá un instrumento para hornear, y usted no era de hornear y metió uno de cristal, a usted se le va a echar a perder lo que había ahí adentro, porque se va a romper y va a tener que botar lo que había, porque se puede contaminar con los pedacitos de cristales. Entonces yo quiero dar a entender con esto que vasos viles son aquellos que, en vez de haber sido unos vasos para honra, gloria, de majestad y de poder, de repente se terminan convirtiendo en un uso que no es provechoso, y se echa a perder la honra para el cual fueron creados o formados. Los vasos de deshonra en la casa grande, dice aquí en el texto, dame el 21,
que esos vasos, déjenme buscarlo yo también, que esos vasos en esta versión que yo tengo aquí, rapidito, segunda de Timoteo, así que si alguno se limpia, está hablando que los vasos de usos viles, aquellos que en la madera representan naturaleza humana, cada metal que aquí es enseñado en este texto, el oro, usted sabe la propiedad que tiene el oro, nunca pierde su ¿qué? Su valor ni su naturaleza, siempre brilla, siempre está amarillo. Si a usted le vendieron alguna cadena por oro y le cobraron carísimo y se le puso negra, usted inmediatamente sabe que lo engañaron, porque usted conoce que el oro no cambia. Y dice de plata, la plata por igual. Puede que con el tiempo el ambiente, la atmósfera cambie un chin de color, usted la limpia y vuelve a su propiedad. Pablo dice entonces que si usted le honra, usted es un vaso que quizás de vez en cuando va a entender que de repente cambió su actitud, cambió su forma de ser, cambió su pensamiento, cambió su sentir por ciertas circunstancias de la vida. Pero usted no se le ha olvidado que usted todavía es un vaso de honra, y aunque se le ponga un poquito oscurita la vida, usted sabe cuál es su identidad, cuál es su posición, cuál es su propósito, y usted trata de limpiarse. Amén. Amén. Por eso dice, si alguno se limpia, dándole la oportunidad, que si su vaso en alguna manera o en algún momento perdió su valor, usted puede limpiarlo y vuelve a ser útil para Dios, y santificado y dispuesto para toda buena obra. Amén. O sea que en Dios hay que oportunidad y misericordia. Amén. Hoy yo quisiera hablarle a ustedes de ese tipo de vasos que también están en la casa, que la palabra de Dios lo ve en el reino, vasos de honra, vasos viles. Aquellos vasos viles, en la Biblia nosotros tenemos muchísimas enseñanzas acerca de muchos vasos de honra que exaltaron el nombre de Dios mientras existieron y hoy están en la Biblia como hombres grandes, hombres. Si usted lee el capítulo 11 del libro como Hebreo, usted se asombra de todos esos hombres de Dios que están ahí. Le llaman el pasillo de los hombres de Dios. Y ahí usted va a encontrar a Moisés, ahí usted va a encontrar a Abraham, ahí usted va a encontrar a Elías, ahí usted va a encontrar a Pedro, usted va a encontrar diferentes apóstoles de Dios, llegando ya a los tiempos de Jesús, que hicieron cosas grandes en él. Y esos vasos son los vasos que honraron a Dios en su reino mientras existieron. Esa generación murió. Ahora yo les quiero hablar a la generación presente que está escuchando a este momento. Él dice que lindo que en el Señor hay oportunidad. Amén. Y Él no lo desecha. Amén. Dice que Él conoce a los que son suyos. Usted, yo le presto lo que sea y voy a su casa en un año y yo conozco que esa vasija era mía. Oh, Dios. Conoce el Señor, dice aquí más adelante, si me da el otro verso, los que son vasijas de honra, y Él conoce los que son vasijas de deshonra. Y Dios está poniendo en claro en este texto, si me lo da más adelante, en este texto, de que Él conoce quiénes son vasijas de honra y quiénes son vasijas de usos viles. Y nos está dando a entender a través de las escrituras que aún tú seas vil, si alguno se limpia de esa vileza, Dios lo puede utilizar para ser una gran portadora de su presencia o portador de su presencia y de su gloria. Pero primero necesita tu limpieza, primero necesita que tú seas salvo, que tú seas limpio, que tú seas transformado. Dios primero exige que tú seas santificado y separado del mundo, de los placeres, de las cosas de esta tierra que contaminan nuestra comunión con Dios. Él necesita primero hacer una transformación en esa vasija, llenarla de su espíritu, porque al llenarla entonces de su espíritu, esa gloria de Él va a reflejarse en ese vaso. Amén. Y el poder de Él se va a manifestar donde quiera, quien sea que use esa vasija. El contexto aquí tiene que ver
con dos tipos de vasijas, llamada vasija de honra y vasija de usos viles. Y hablamos que los de usos viles son aquellos que echaron a perder su ¿qué? Su propósito, y echaron a perder ¿qué? Su santificación, su consagración, para utilizar su vida en un uso que no honra a Dios. Y estuvimos viendo con los vasos del santuario en el tabernáculo, eran vasijas que Dios le dijo a Moisés que le untara aceite, la consagrara, y que esas vasijas solamente se iban a usar para el servicio del templo y del tabernáculo. Eran sagradas, eran en oro, en bronce, en plata, eran vasijas de valor. No fueron cualquier vasija las que se edificaron. Y esas vasijas estaban consagradas para el uso de la madre del templo. Eso es lo mismo con un cristiano hoy. Del uso del Señor en lo que tiene que ver con todo lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero esos vasos de vileza y de deshonra en el pueblo de Dios lo vimos representado como los vasos del mismo que Dios consagró, que cuando el rey Nabucodonosor, el enemigo de Israel, entró a Jerusalén, se robó todas esas vasijas, todos esos vasos, y los llevó a su reino, dice la palabra. Y allá en ese reino de Persia estaban esos vasos en vitrinas que no fueron ¿qué? Aquellas que Dios diseñó para que ellos estuvieran. Y de repente, ¿sabe usted qué pasó? Que en un momento de placer él decidió usar esas vasijas, las estuvimos hablando la semana pasada, o esos vasos para embriagarse de vino. Y esas vasijas, por cuanto eran sagradas, de esto quiero hablar, como eran vasijas diseñadas para el uso específico de Dios y estaban consagradas, a Dios no le agradó que el rey Belsasar eligiera esas vasijas para en medio de un banquete que tenía con sus jefes y sus gentes que le servían y sus concubinas y sus mujeres, lo usaran para para usarlo ¿para qué? Para tomar vino. Y cuando la ira de Dios por causa de esos vasos se encendió, dice la palabra, que apareció una mano escribiendo en la pared, y en lo que escribía en la pared era que Dios había tenido del padre de ese rey Belsasar misericordia y no lo había destruido mereciendo de destrucción, y lo había perdonado y lo había puesto de nuevo en el reino después de él haberlo desechado y haberle enviado un espíritu de locura. Y dice: yo exalté a tu padre, yo lo puse en los cielos sobre todas las naciones, le di gloria y honra. Él no me reconoció, y cuando no me honró en lo que yo le di, entonces le quité la honra que le di. Y dice la palabra que la historia del rey Nabucodonosor empezó en él un espíritu de locura, que se mudó al bosque, como diríamos hoy, a los montes, y comía hierba como un buey y no se bañó por años. Y la historia está escrita en el libro de Daniel. Y Dios de nuevo, cuando él alzó sus ojos al cielo y pidió perdón, en su misericordia lo restauró y lo volvió al reino. Pero él le dice, antes de darle a entender lo que decía la mano, le dio la oportunidad que yo le digo a ustedes cuando leemos este texto: pero si alguno se limpia, Dios le da oportunidad. Amén. Y él se limpió y alzó sus ojos al cielo, y Dios dice que le restauró su reino. Pero tú, Belsasar, sabiendo la historia de tu padre, conociendo tú eso, tú has deshonrado a Dios, haciendo que estos vasos que son sagrados y son puros y están solamente para el uso de las cosas divinas, vengan ahora a la mesa de todas estas concubinas y todos estos reyes que tú tienes para tomar vino. Y por cuanto eso sucedió, Dios trajo ira, dice la palabra, sobre Belsasar esa noche. Y dice la palabra que la mano trazó una escritura diciendo: ha sido pesado en balanza tus obras y han sido halladas faltas. Por lo tanto, yo te quito también a ti el reino. Pero al padre de él le dio oportunidad de volver a restaurarse en el reino. Y dice que su grandeza fue más sublime. Pero a Belsasar, por cuanto no tuvo temor ni entendimiento de lo que significaban estos vasos, dice
Dice, la misma noche que la mano escribió, se ha quitado tu poder, tu dominio, porque fuiste hallado delante de Dios falso o falto. Él murió. Que Él preparó de antemano para gloria. Quiero hablar de los vasos de misericordia y los vasos de ira. Ya tú tienes un concepto y un entendimiento quizá breve de lo que son los vasos de honra y los vasos de deshonra o de usos viles. Y sabes por qué llegaron a ser viles y sabes por qué son vasos de honra. Porque fueron diseñados para una honra específica de gloria, de poder y para una consagración divina. Ahora los vasos viles ya tú entiendes que son aquellos que habiendo sido formados para ser honrados a través de ellos su servicio, terminan en vileza y Dios entonces los rechaza y los desecha, como lo hizo con Belsasar y lo destruyó. Aquí habla, y quiero hablar de nuevo al pasitito con este versículo, lo voy a tener yo para podérselo diseñar como lo ve el Señor en su palabra o como lo muestra. ¿Quién eres tú? Tú me dirás, Señor, pero ¿cómo va a ser que hay vasos de honra y vasos de deshonra? Y me atrevería a hacerte una pregunta indiscreta que muchas veces no nos atrevemos a preguntar creyendo, una pregunta atrevida. ¿Cómo va a ser que Dios a uno salva y a otro no? Es lo que dirían muchas personas. Entonces Dios hace asesión de personas. Entonces, como algunos Dios son especiales para Él y como algunos Dios los usa poderosamente y a otros entonces los rechaza. Como unos son salvos y otros se pierden, pastora. Y esta pregunta es la que está aquí de una manera explícita o implícita que yo te la quiero explicar. Los vasos de deshonra que están siendo usados para usos viles, la palabra dice aquí en este texto que Dios los tiene preparados ¿para qué? Para destrucción. Cuando a usted se le daña una vasija, lo importante de este texto es que no tiene dos posibilidades. El usted entender que Dios tiene poder para hacer de ese vaso una nueva vasija, darle una nueva forma, a armarlo si se le rompió el vaso en la mano. Usted ha leído la historia del alfarero. También dice aquí que Dios tiene el poder para hacer con el vaso que se ha hecho vil o se ha vuelto vil, para destruirlo y echarlo a perder. O sea que Dios es el soberano, que no eres tú el que tiene el poder para decidir esas cosas. El poder para decidir salvación o destrucción lo tiene en la mano Dios, pero el destino de ese vaso lo determina el propio vaso. Wow. El poder de hacerte un vaso de honra, que tú seas un hombre de salvación en el reino de Dios. Pero una vez Dios te da a conocer el propósito, una vez Dios te llama a la consagración, una vez Dios te llama a la pureza porque Él es santo, y los que habrán de heredar el reino de los cielos tienen que ser santos, porque allá en los cielos nada impuro entrará. Una vez tú sabes cuál es tu honra, cuál es tu propósito, cuál es tu diseño, que tiene que ser consagrado a Dios y limpio, puro, para que Dios te use, y tú no respetes ese propósito, entonces inmediatamente te conviertes en un vaso vil. Dios tiene el derecho de saber qué va a hacer con ese vaso. Cuando tú tienes un vaso en tu casa, tú eres que sabes si lo quieres seguir usando así o lo rechazas. ¿O acaso no es eso lo que sucede en lo natural? Pero qué bueno que aquí está la palabra y pude entender algo. Dios dice la palabra es luz y no hay tinieblas en él. Si tú quieres ser un vaso de honra y un vaso que realmente se mantenga útil en el reino de Dios, tienes que mantenerte puro, sin iniquidad, sin contaminación, porque en Dios no hay tinieblas. No puede estar en el reino de la luz y también en tu vida cargar tinieblas. Y le dije el domingo que nadie se sirve agua en un vaso sucio. Amén. Lo de menos es si te va a tomar el agua y le ve una pajita o algo, ya no te la quiere tomar. Entonces Dios tiene que soportar ese vaso vil porque simplemente Él es un Dios bueno. No. Wow. Aquí dice
¿No tiene el alfarero autoridad sobre su barro o sobre su vaso para hacer de esa misma masa uno para honra y otro para deshonra? Él no lo hizo para deshonra. Él lo hizo de barro. A nosotros los hombres nos formaron del barro. Pero Dios en su magnificencia o en su poder, en la grandeza, en lo bueno que Él es, diseñó que nosotros como humanos, a pesar de haber fallado, fuéramos utilizados en misericordia para su reino. Y aquí que yo quiero hablar de estos vasos. Pero dice aquí, y Dios quiso mostrar, pero que Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí nos dice que Dios fue quien los preparó. ¿Quiénes prepararon o quién preparó este vaso de ira que está diseñado para ser destruido? O preparado es la palabra. Más adelante dice, y Él quiso derramar su misericordia, hacer notorio cuán bueno, cuán rico, cuán grande es su gloria, y la mostró su misericordia para con los vasos que Él preparó para gloria suya. Y dice de antemano. Esa palabra me llamó la atención y quiero hablarte de ella. Aquí nos está hablando de unos vasos de ira preparados para destrucción, pero también nos habla de unos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para que portaran la gloria de Él. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Quiero decirte que cuando Dios preparó al hombre en el huerto del Edén, nosotros sabemos la historia que Satanás destruyó la imagen, la gloria que había sobre nosotros nos fue quitada porque el pecado entró en el hombre. Y ya el hombre no podía estar al servicio de Dios en un Edén que él había hecho porque estaba impuro. Pero aquí nos muestra la palabra que Dios, habiendo Adán y Eva pecado, no lo destruyó inmediatamente. Quiero que preste atención para que tú entiendas por qué Dios preparó vasos de misericordia de antemano. Antemano quiere decir, antes que suceda algo, ya anteriormente Él tenía un plan con ese vaso. Gloria a Dios. El hombre fue formado para hacer gloria, para tener honra, para tener comunión con Dios, para ser un hijo de Dios que mostrara el poder y la gloria de Dios aquí en la tierra, porque hay otro mundo, si tú no lo sabes, en los cielos, dice la palabra, está su trono, y millares de ángeles están día y noche con Él, dándole gloria y honra, y cientos y millares de ángeles están al servicio nuestro, bajando y subiendo cada día a hacer la obra de Dios en esta tierra, a su iglesia. O sea, que el único mundo que Dios ha creado no eres tú. Wow. Pero dice aquí, te voy a poner en cuenta lo que eres hoy para Dios. Porque así tú vas a escatimar o a estimar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no lo va a dejar en ninguna manera que se corrompa la oportunidad de haber sido un hombre salvo por Dios. De haber nacido quizá en una iglesia cristiana, de haber sido rescatado del mundo, no sé cuál es tu trasfondo, de haber sido librado de una maldad en la tierra y hoy eres lo que eres y se te olvida muchas veces o se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Dice aquí de antemano Él los preparó. ¿Qué quiere decir de antemano? Cuando Dios te crea y la inmundicia llega a la vida del hombre, el engaño, la falsedad, entonces Dios dice la palabra que saca al hombre del huerto del Edén, pone dos querubines en la puerta del Edén o del lugar para que Adán y Eva no volvieran a entrar porque ya estaban en categoría de vasos viles.
misericordioso y hizo un juicio. Y cuando empezó a traer la balanza y a poner a cada uno en su lugar, ¿qué pasó aquí? La mujer que me diste, ¿qué pasó aquí? La serpiente. Aquí hay un problema de acusación, aquí hay un problema de este fue el que lo hizo, la papa caliente que hoy oímos, que le da el problema al otro. Ya el hombre está contaminado, sus pensamientos, su voluntad y sus intenciones no son buenas. Ya el hombre le está diciendo que fue la mujer y ya la mujer está diciendo que fue la serpiente. Y aquí nadie reconoce su error. Amén. ¿Se le parece mucho a usted eso? Amén. ¿Y qué usted cree? ¿Que usted no vino de la harina de ese mismo costal? Óyeme aquí. Te voy a enseñar quiénes son los vasos de misericordia. Que de antemano, antes sabía Dios que Satanás iba a engañar a Eva. Y de antemano Él preparó para nosotros esa gran misericordia de no hacernos vasos de ira para destrucción, y nos convirtió en vasos de misericordia. Cuando le dijo a Eva y a Adán, no voy a maldecirte, voy a maldecir la tierra, no te voy a maldecir a ti mujer, voy a maldecir a la serpiente. Y le digo, esta mujer va a tener una descendencia que hoy tú eres esa. Ella te va a dar a luz un hijo que va a destruir el imperio y el poder de la muerte y de la impureza y de lo que es lo que le llamábamos a usted la iniquidad. Y tú vas a ser librada de esta ira que yo puedo ahora mismo sobre ustedes cargar y destruirlo. Pero Él en su misericordia nos dio a nosotros la oportunidad de hoy estar todavía con la gracia y la oportunidad de estar en la presencia de Dios, aunque no lo veamos, de tener y cargar la gloria de Dios, aunque usted no sea un ángel, de poder predicar la palabra y hablar la palabra de Dios, aunque usted es un pecador. Estas son cosas que tienen un peso de lo que es la misericordia de Dios. Pero esto no es todo. Aquí no termina la historia de tu vida. Todavía no bien perdona a Dios. Los hijos de estos primera pareja matan a su hermano. La iniquidad, la impureza te hace un vaso vil. Y lo primero que Dios pudiera hacer contigo es destruirte, porque eso provoca la ira de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que en vez de destruir a Caín, que mató a Abel, dice que él le entró un temor y le dijo, ahora donde quiera que yo voy me llamarán maldito. Porque Dios, dice la palabra, que puso sobre el muchacho, realmente porque cometió un gran crimen, Él puso sobre él un cerco y dice que donde quiera que tú fueras te voy a guardar. Si usted lee las escrituras, esto es lo que se llama misericordia. Habiendo tú aún pecado, siendo tú pecador, Dios debería de haberlo destruido y no lo hizo. Ahora te voy a lanzar la que me quitó a mí el ego de sentir que yo soy cristiana porque yo vengo a la iglesia, que yo soy llena de poder de Dios porque oro. Mire, usted es lo que es por la misericordia de Dios. Usted es creyente porque Dios en sus planes decidió entre miles de ese mundo que se van a perder llamarlo a usted, y usted le ha oído a Él. Él no es quien determina salvación y perdición. Quien determina la salvación y la perdición es tu propia decisión. Ahora aquí dice que Él es el alfarero y Él es el que determina si cuando hace juicio te va a perdonar como lo hizo con Nabucodonosor, o te va a matar y condenar como lo hizo con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Primeramente, los vasos de ira, ahí no aparece que fue Dios que lo formó. ¿Sabe quiénes forman la ira de Dios? Tus acciones, Amén. tus decisiones, tus pensamientos, tus decisiones te convierten o en un vaso de honra o en un vaso de uso vil. ¿Y por qué uso vil? Porque debería de ser un vaso vil nada más, uso.
Porque Dios lo sigue usando para mostrar a través de ti lo que es la ira de Dios y el respeto a Dios. Te voy a mostrar cómo. Cuando Satanás pecó allá arriba en el cielo, óyeme bien, pueblo, cometió un error. Quiso ser semejante a Dios, quiso entender que él lo que estaba mirando en el reino, en el cielo, en el trono, pues eso lo puedo hacer yo también. Y dice la Biblia que Dios lo rechazó. Búscame el libro de Judas y déjamelo ahí, desde el primer versículo. Lo que es un vaso de ira y lo que es un vaso de misericordia. ¿Y por qué el que lo forma decide si le va a dar perdón y lo va a usar de nuevo como vaso de misericordia o le va a destruir como vaso de ira? Y lo va a usar en la tierra como señal de que el que a él no lo respeta y no le teme, Dios lo puede destruir o salvar. Y a Satanás, dice la palabra en el libro de Judas, que no se le dio la oportunidad de misericordia. Satanás no tuvo misericordia, Dios de él, para destruir el pecado en él, perdonarlo y restaurarlo en su posición como creación de Dios. Satanás no tuvo ese chance. Tú como hombre pecaste al principio de la creación. Nuestros primeros padres pecaron y fueron rechazados y destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra en Romanos. Pero ¿qué dice la palabra también? Que en su misericordia Dios formó una palabra profética y dijo que lo restauraría y que lo volvería a poner en gloria y poder y le devolvería su dominio espiritual cuando viniera esa simiente o descendencia de la mujer llamada Eva, que iba a destruir el imperio de la muerte que había causado la iniquidad. Así es. Y esa mujer llamada Eva estuvo una descendencia que hoy tú eres de ella. Y cuando vino Jesús a través de una mujer, con el poder y la gloria de Dios destruyó el imperio de la muerte y del pecado que había en el hombre. Por eso es que tú estás aquí hoy, porque Él decidió hacer un plan B de antemano para que cuando ese vaso fallara o se pusiera inmundo, Él restaurarlo a través de Cristo Jesús. Y llamamos vasos de misericordia aquellos que, mereciendo la ira de Dios, mereciendo la destrucción de Dios, fueron perdonados y fueron llamados vasos de misericordia, porque Él lo va a usar hoy para aportar su gloria. A pesar de su inicio que fue impuro, Él lo restauró y le dio la gracia de ahora ser usado para aportar su gloria, dice aquí, su poder. Bendito Dios. Pero verdaderamente Dios quiso mostrar su ira y dar a conocer el poder de Él con Satanás. Y contigo quiso mostrar ¿qué? Misericordia. Su misericordia. Y a Satanás dice la palabra aquí, Judas. Dame el versículo 2. Mira qué pasó con Satanás y mira la historia de tu vida. Ahí tú la vas a comparar y vas a decir, wow, pero es verdad, a Satanás no le dieron chance, a Satanás no le dieron oportunidad, a Satanás no le dieron de antemano un plan B. Satanás fue inmediatamente bajo la ira de Dios destruido o sancionado para destrucción. Fue preparado para ser destruido, no porque Dios lo preparó para destrucción. Él mismo, en su decisión que tomó, en su actitud que presentó en el reino, decidió entonces ser usado como un vaso de ¿qué? De ira, para mostrar a los tiempos postreros o a los hombres que el que no se alinea y respeta las cosas de Dios, esto es lo que le espera, como le esperó a Satanás. Pero también tiene otros vasos en el mundo mostrando su misericordia, que Él ha perdonado, que le ha dado un chance, porque ellos tomaron la decisión de apartarse de la inmundicia y de lo que es todo lo que es la contaminación, para volver a consagrarse a Dios. Y entonces Dios lo tiene como vasos de misericordia, para mostrar a través de ellos su ¿qué? Su grandeza, su poder, su amor, su gloria. Pero Satanás no tuvo ese chance. Y dice, dame 3 por favor, para avanzar un rapidito. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Dame 4. No, lo voy a buscar para irlo leyendo juntamente con ustedes. Antes de Apocalipsis, si usted tiene su Biblia, está el libro de Judas, que casi nadie lee.
el verso 5. Que aunque ustedes ya lo saben, que es lo que estamos haciendo hoy, te quiero recordar de dónde vienes tú y por qué Dios te llama vaso de misericordia. Tú eras digno de ser destruido y de no ser prácticamente hoy un creyente, pero Dios perdonó a Adán y a Eva y le prometió liberación a través de Jesús. Hoy ya eso es una realidad. Tú lo estás viviendo. Pero Él te quiere enseñar lo que son los vasos de ira preparados. No que Él preparó, dice vasos de misericordia que Él preparó. Porque Él fue que determinó en su misericordia de nuevo perdonar y limpiar estas vasijas para ser usadas. Llamada hombre. Pero mira qué dice aquí con el Satanás. Te quiero volver a recordar que aunque ustedes ya lo saben, que Dios habiendo rescatado de Egipto al pueblo de Él, la segunda vez lo destruyó a los que no creyeron. Wow. Este es un tremendo ejemplo. Tuvo misericordia de su pueblo. Le voy a dejar a Satanás para último, que ahí está para último. Y lo pone más cercano. No te voy a hablar de Satanás, tú dirás, yo no sé. Vamos a hablar de Egipto. Su pueblo, perdón, está en Egipto. Lo saca de Egipto y tiene de ellos ¿qué? Misericordia. Lo elige a su pueblo, hace un pacto y dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios y vivirán para mí y haré de ustedes una generación de reyes y de sacerdotes consagrados para mí. Esto todo el mundo lo sabe, pero dice la palabra que cuando iban camino a la tierra prometida para establecerse en el reino que Dios le iba a dar, la tierra que Dios le iba a dar, el pueblo duró 40 años viviendo. Es tu vida la que Dios va a juzgar. Dios no te va a juzgar cuando tú vengas aquí a la iglesia, que tú ores, que tú cantes. Eso está perfectamente bien. ¿Sabe qué es lo que Dios pone en balanza? Tus decisiones, Aleluya. tus obras, tus pensamientos, tus sentimientos, contrario a lo que ya Él diseñó. Lo que Él diseñó está bien, Él se alegra cuando tú lo haces. Pero watch out, como dicen en inglés, cuidado, que te están facturando día a día todo lo que tú haces. Amén. Y dice la palabra que Israel sale, pero aunque lo usó como vaso de misericordia y los perdona y los saca de Egipto y los hace su pueblo en el desierto, todos esos vasos de misericordia terminaron siendo ¿qué? Vasos destruidos. Amén. Se convirtieron en vasos de ira, que Dios en su ira lo destruyó. Y más adelante vamos a ver quiénes fueron y por qué. Usted puede ser un vaso de misericordia, usted puede ser un vaso de honra, y de repente, de la noche a la mañana, esa honra se desaparece. Y pídale a Dios que sea usted en su misericordia restaurado, y no que usted caiga en la mano de la ira de Dios. Porque el que cae en la mano de la ira de Dios, si alguien me la puede ayudar y sentar por favor, el que caiga en la mano de la ira de Dios, Dios te bendiga. Puede sentarte al lado de él si el pastor le ayuda. Si tú, óyeme, aquí estamos. Si tú, siendo un vaso de misericordia, tú desestimas y pone en poco la misericordia que Dios ha puesto contigo, te puedes convertir en un vaso de ira. Habiendo sido rescatado, habiendo sido vasos de misericordia, Dios destruyó a los que no estaban bien, a los que no creyeron. Dame el 6. Y aquí vienen a los ángeles, de donde yo te estoy hablando. Y los ángeles, hablando de Satanás y todos los que le siguieron, que no guardaron su ¿qué? Dignidad. ¿Qué significa su dignidad? No fueron dignos. Aquellos ángeles que no mantuvieron, que lo eligieron como digno sin ellos ser, sino que abandonaron su propia morada o su propio oficio, abandonaron y tuvieron en poco su propio servicio a Dios. Aquí es el problema, que usted muchas veces no sabe qué Dios ha hecho en tu vida, cuánto te ha dado, cuán grande y misericordioso ha sido Él para ti. Porque tú ves eso normal, venir a la iglesia, ser cristiano. Esto no es normal. Salen los miles de gente que están hoy en día que ni a la iglesia van en su vida nunca. Así es. Que nunca en su vida han visto, su cuerpo de rodillas dándole gracias a Dios, orando. ¿Sabe la gente que en este mundo se va a perder? Mas tú eres creyente, tú ahora tienes conocimiento de la
consagración, la pureza y la santidad. Y el servicio solamente de tu vida o tu cuerpo debe ser a Dios. Una vez tú salgas del reino de Dios para servirle al mundo y hacer cosas impuras en tu propio cuerpo, tu propia mente o corazón, te conviertes inmediatamente en un vaso de ira. Wow. Que Dios tiene el derecho de saber si lo va a perdonar o lo va a destruir. Los ángeles que no guardaron su dignidad y que no guardaron su posición a donde Dios los puso, que no guardaron la misericordia que Dios tuvo con ellos, que no guardaron la bendición de ser, oye, Satanás era un ángel de luz, a él era el director de los músicos, él el día que lo crearon era el ángel más bello, era perfecto, dice la palabra. Todos los instrumentos fueron creados para él. Esto no estamos hablando de cualquier gente, pero dice la palabra que él junto con otros ángeles no guardaron su santidad, no guardaron su pureza, no guardaron su dignidad que Dios le hizo. Y como no guardaron la santidad y la pureza y la consagración y el servicio para el cual Dios lo puso, esa dignidad es que hoy tú eres lo que eres porque Dios te hizo. Eso, si no lo guardas, entonces aquí hay problema. Dice que a él no le dieron perdón. Él no fue usado como un vaso de misericordia. A él lo eligieron, inmediatamente vieron el pecado en él y el orgullo. Dios lo dice aquí, y lo reservó. Dice, abandonaron. ¿Quiénes? Ellos mismos abandonaron ¿qué? Su propia morada. ¿Quién es que decide si tú vas a seguir siendo honra o un uso vil? ¿Eres tú? Aquí no dice que fue Dios. Ellos abandonaron su pureza, ellos abandonaron su honra, ellos abandonaron su posición, ellos abandonaron la oportunidad que Dios les dio por irse tras los deseos de su malvado corazón, sin importarle su dignidad, su posición y lo que Dios le había puesto a él como ángel de Dios. No la mantuvieron y Dios los abandonó. Y los tiene reservados en cadenas ocultas bajo densas tinieblas hasta el día del gran juicio. Wow. Los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el día del gran juicio. A ti no te han guardado en prisión eterna, o si no, tú no estuvieras aquí. Amén. Bendito Dios. Pero mira qué dice más abajo, si me lo puede leer, el 7. Y pone como ejemplo esto, como Sodoma y Gomorra, dos ciudades a las cuales, igualmente las que le rodeaban, de la misma manera a esos hombres que tenían en su mente y en su corazón sus obras, dice, fornicado, los puso bajo fuego, ¿qué? Eterno. ¿Tú sabes por qué destruyeron a Sodoma y a Gomorra? ¿Quiénes saben por qué destruyeron a Sodoma y a Gomorra? Levante la mano para yo saber si lo digo. Ok, le voy a explicar. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se llenó tanto de pecado. El homosexualismo y lesbianismo minaron esas ciudades. La maldad creció. Como Dios es el alfarero que decide hacer con lo que Él creó lo que le dé la gana, a Sodoma y a Gomorra, aunque Abraham le dijo, por favor no lo destruya, déjame buscar 5 justos, déjame buscar 10 justos, déjame buscar 15. Primero empezó 15, 10, 5. Y no aparecieron. Y dice la palabra que Dios la destruyó. No tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra. No tuvo misericordia de Satanás y sus ángeles. Y todavía la lista sigue. Dígame, mire usted, para que usted reserve su dignidad hoy, usted le aseguro que no va a salir de este lugar igual como entró. La dignidad suya de santidad y pureza, usted la tiene que guardar. Porque si no se va a convertir en un vaso de ira preparado por usted mismo para destrucción. Ahí no parece que Dios lo preparó. Usted escoge y determina qué tipo de vaso usted quiere ser después de Dios haber tenido misericordia de usted. Amén. Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas, por cuanto había fornicación y deseos impuros, Dios las puso bajo fuego eterno y las condenó a juicio. Del mismo modo, en el 8 te va a dar otro ejemplo. Este capítulo es uno solo, por el poderoso. Da ejemplo
lo que es la misericordia y de lo que es la ira de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice aquí, entonces, del mismo modo, igual que Sodoma y Gomorra, estos que imaginando el sueño contaminan la carne, o sea que lo que quieren es los apetitos de su carne y rechazan la autoridad o la decisión que Dios tomó para darle a tu vida y blasfeman contra lo que es de Dios. En otras palabras, rechazan lo que es de Dios para darle apetito o paso a sus apetitos y deseos personales. No guardan su dignidad, sino que quieren vivir para ellos en vez de vivir para la posición y el llamado que Dios le dio. Y aquí dice, si me lo leen, de la misma manera estos soñadores, él está hablando de unas personas que en el pueblo, yo no leí esos versículos, él le dice, algunos hombres han tenido acceso y han venido, dice la palabra, luchen por su fe. Les voy a resumir. Le dice a la iglesia, luchen por su fe, porque han venido algunos hombres en el pueblo que no han guardado su pureza, y esto desde el principio estaban escritos de antemano para ser condenados, hombres impíos que convierten la gracia y la misericordia de Dios en abominación. En los versículos anteriores yo no lo leí, y él está hablando de esos hombres que en el pueblo de Dios, habiendo Dios tenido misericordia de ellos, y no destruirlo como Sodoma y Gomorra, y no destruirlo como a Satanás, le ha dado la oportunidad de ser creyente y no guardan esa posición de misericordia y siguen siendo impíos y viviendo para sus propios placeres. Y aquí dice, estos hombres, de esa misma manera, se está refiriendo a los versículos 3 y 4, hablando de esos hombres. Ellos ignoran lo que realmente la autoridad de Dios, de que tiene poder para destruir y hacer de él lo que él quiera. Y dice más adelante, también otro, el arcángel Miguel, que hablaba con el adversario, en el verso 9, esto a mí, cuando el arcángel Miguel, él lo pone como un ángel de autoridad, le está mostrando cómo los hombres de hoy en día, habiendo sido llamados vasos de misericordia por Dios, perdonarlo, ahora se ven que tienen la misericordia y el perdón de Dios y hacen de esa misericordia lo que le da la gana con sus vidas. Cuando usted le dieron misericordia y perdón, usted se tiene que mantener en puntillas, porque se le puede quitar el perdón y la misericordia y terminar usted siendo destruido por la ira de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga o siembre, eso él va a cegar. Si él sembró malas decisiones, si él sembró malos pensamientos, si él tiene en su corazón falta de perdón, si tiene envidia, si tiene esto, si sus emociones y sus decisiones están adversas a lo que es la misericordia que Dios tuvo con él, entonces Dios termina destruyéndolo. Y él lo pone como ejemplo a Sodoma, a Satanás, pone como ejemplo más adelante. Aquí tiene más ejemplos. Estos blasfeman o hablan cosas que no conocen. Tienen instintos que corrompen su vida como bestias mudas. Estoy en el 10. Oh, yo quedé en el 9. El ángel Miguel. Y le pone un ejemplo. Miren cómo funciona el cielo. Ustedes en la tierra son los que han pervertido y han corrompido la santidad de Dios. Miguel, el ángel Miguel, con una posición de mando en el reino de Dios, vino a pelear con Satanás. La palabra de Dios dice, creo que aquí lo dice, que estaba peleando por el cuerpo de Moisés cuando murió. Así es. ¿Qué quería hacer? No sé en qué aquí mismo lo dice. No se atrevió ni a blasfemar ni a proferir juicio contra Satanás. Él conocía su posición. Una persona que es consagrada a Dios, que es pura, que es santa, se cuida su boca, se cuida su corazón, se cuida su mente, se cuida sus pasos, sus decisiones. Usted no la cuida, usted está echando a perder su misericordia que Dios puso en usted.
Y él dice, él sabía que él estaba con una autoridad, que aunque el diablo estaba caído y bajo juicio, él no profirió palabra de maldición sobre el diablo y lo respetó y le dijo que sea Jehová quien te reprenda, no siquiera él. Señor, te reprenda. Porque él sabía que estaba ahí peleando con una ¿quién? Con una autoridad, aunque estaba caída. Cuando no hay respeto a lo que Dios es, Amén. cuando no hay respeto a lo que Dios ha establecido, cuando no hay respeto a lo que realmente usted carga encima, a usted lo que le espera es la destrucción y la ira de Dios. Amén. Respeto. Pero estos blasfeman, hablan, murmuran contra cosas que no conocen y se corrompen como bestias. ¡Ay de ellos! En el verso 11, porque fueron igualitos que Caín y por lucro o por beneficio se han lanzado codiciosamente tras el error de Balaam, y pone como ejemplo toda esta gente, y perecieron así como conforme a la rebelión de Coré. Tengo aquí 3 casos. Así es. Wow. Y toda esta gente las está poniendo como ejemplo de vaso de ¿qué? De ira. Vaso de deshonra que terminaron en ¿qué? En destrucción. Así es. Y te dice, también quiero decirte esto y recordártelo. Yo sé que ustedes lo saben. Dios, habiendo rescatado a toda esta gente y dándole la oportunidad, no lo perdonó y en su ira lo destruyó. Y dice, ten cuenta que hoy tú no termines igual que ellos. ¡Ay de ellos! Que van como Caín tras una envidia, tras una codicia como Balaam, que quería por el dinero maldecir a Israel, y como Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue una tribu o una descendencia de la tribu de Leví, creo que venían. Una familia, como decir la familia de Omar. Vamos a poner a Omar, permíteme usar tu nombre. La familia de Bernardo. Coré, con toda su descendencia. Estamos hablando que Israel salió de Egipto y están en el desierto. Están las 12 tribus compuestas por toda su descendencia. Cada nombre de los 12 hijos de Israel formaron una tribu. Ya esa tribu tenían abuelos, tatarabuelos, bisnietos, no sé cómo ustedes le llaman, descendencia larga. Y ya era un gran grupo de gente que salió de Egipto. Más de 500,000 sin contar los hijos y las mujeres. Medio millón, vamos a hablar de más de 1 millón de gente en un desierto. Y un solo líder llamado Moisés, que conforme al dicho de Dios los iba a guiar y a regir. Pero dice la palabra que así como Coré, ellos también se han lanzado por lucro. El problema de aquí, que siempre la inmundicia, siempre la iniquidad, siempre lo que usted pierde en usted, la pureza, viene por un deseo engañoso de su conciencia, que cree que eso no es nada, o de su corazón que le engaña, que cree que eso no le va a afectar. Y ahí es que viene el problema. Usted no canaliza, no cuela, no discierne lo que está hablando, lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está haciendo. Usted termina entonces destituido de su posición de misericordia a un vaso de ira para destrucción. Y en vez de ser un vaso digno de exaltar la gloria de Dios en la tierra, termina siendo un vaso con un ejemplo. Mire cómo usted lo está leyendo hoy. ¿Sabe qué pasó con Coré? Se levantó en contra del gobierno de Moisés. Pero Dios está con todo el mundo. Todos somos santos. ¿Por qué Moisés que nos tiene que dirigir? ¿Por qué tengo yo que oír la voz de Moisés? Mira el hambre que estamos pasando. Mira la situación. Hay calor. Tenemos hambre. Quiero volver para Egipto. Allá teníamos la comida segura. Cebolla, ajo, tremendo mangú. No sé lo que a usted le guste, el sancocho. Y mira qué trabajo estoy yo pasando aquí. Y empezaron a quejarse. Miren qué sencillo. Óigame bien. A quejarse, a murmurar, a incomodarse por la visión que Dios le había dado ¿a quién? Al líder. Eso es un peligro. El que no respeta la autoridad termina destruido. Predíquelo, santo. El que no respeta el consejo, la dirección de un líder, termina destruido.
Porque fue elegido con la visión y el poder de Dios para guiarte y librarte de maldad y del pecado y de la destrucción de Satanás. Coré no quiso. Dijo él, todo el mundo aquí es santo. Vamos a formar un séquito. Y formó 200 hombres. Se buscó 200 hombres y armó tremendo oficina. Y vamos a volverlo para Egipto. Todo el que me imagino quería volverse, podía con esos 200 hombres volver para atrás. Cuando Dios vio, dijo, espérate, a mí nadie me burla ni me domina. Tengo un plan, tú no te quieres someter a él, te destruye Dios. Te destruye tú. ¿Y sabe qué hizo? Con sus 200 hombres, empezó entonces a hablar contra Moisés. Moisés viene donde él, se arrodilla ante Dios y dice, ¿qué yo voy a hacer? Me dice Moisés, apártate de esta gente que la voy a destruir. Dios. Y Moisés le dice, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a destruir? Si nos sacaste de Egipto por misericordia y ahora todas las naciones van a hablar que el Dios que nos sacó le quedó mal. Eso es lo que Dios ha hecho, por misericordia te perdona, pero cuando ya tú no guardas en la misericordia y el perdón, llega un día que la ira de Dios te destruye. Le dijo, mañana se va a saber aquí quién es el que gobierna. Apártate de ellos. Dile que se reúna con todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, los primos, los sobrinos, los tatarabuenos, la yerna, el yerno, ahí todo el mundo. Que se junte con su familia en un lugar. Y él creía que Dios lo estaba juntando para hablarle que siga con sus 200 hombres allá, para Egipto. No se preocupe, que se queden los que quieren ir para la tierra prometida. Y que el que se quiera ir, que se vaya, como le dijo en los días de Gedeón. No, cuando se habla de autoridad, Dios no muestra, Dios no negocia. O negocia su gloria con nadie. Su autoridad a nadie se la confiere si no tiene sumisión a él. Y ellos no estaban sujetos a Moisés, no tenían que darle a ellos ningún tipo de perdón y misericordia. ¿Sabe qué hizo? Dice, apártate de ellos. Cuando se apartó de ellos, no bien acabó Moisés de hablar y decirle, Dios va a mostrar realmente si la voluntad de él en lo que yo estoy tomando decisión es de él o es mía. Y cuando termina Moisés de hablar, dice la palabra, literalmente, la tierra se abrió y se tragó a toda esa familia. Y dice, se los llevó vivos al infierno. Wow. Y esos fueron Coré. Balaam, por dinero, quería maldecir al pueblo de Dios sabiendo que era bendito. Y en el camino lo paró un ángel. Dios no, todo lo que va en contra de la autoridad de Dios y la posición y de la determinación que Él hizo con tu vida, te va mal. Bendito Dios. Hay de ellos, fueron engañados como Caín, se han lanzado como Balaam por lucro o por beneficio y van a perecer como Coré. Y en el 12 dice, estos son los que desenfrenan a los demás hermanos, que en sus ágape o en su morada se contaminan y se apacientan a sí mismos sin reverencia alguna a Dios. Estoy leyendo el verso 12. Y oye cómo dice, estos son nubes errantes sin lluvia. Los vasos de ira o vasos de honra que un día fueron honra y misericordia y se convierten en ira para Dios. ¿Se convierten en qué? En nube. Sin agua. ¿Cuál es el hecho de estar en la iglesia? Si no va a dar fruto. ¿Cuál es el hecho de ser cristiano? Si vas a seguir guiando tu propio camino y no quieres que sea Dios quien dirija tu vida. Por eso dice en la oración, pídele a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. La tierra no es donde tú pisas, eres tú. Estos se desenfrenan y sin reverencia se convierten en nubes errantes que no saben para dónde van y sin lluvia no son bendecidos por causa de los vientos. Árboles cuya cosecha ha cesado y no tienen fruto. ¿Sabe usted lo que son árboles otoñales? Muchas hojas. Pueden venir a cantar, pueden danzar, pueden hablar en lengua, pueden trabajar y hacer lo que quieran para Dios, pueden tener una posición, pueden ser líder, pueden ser un pastor. Y si no dan el fruto o no hacen para lo cual fue creado, si un vaso a mí no me puede retener el agua y está pichado, yo lo boto.
persona y no tengo ni siquiera autoridad sobre las cosas de Dios. Bendito Dios. Usted nada más tiene autoridad sobre lo que es humano, pero sobre lo divino nadie tiene autoridad. Cuando usted no toma su dignidad y usa su vida para lo que Dios lo llamó, entonces el uso que Dios le va a dar va a ser un uso de ira para mostrarle a los demás, como a Coré, como a Balaán, como a Caín. Mira, esto en vez de ser vasos de misericordia se convirtieron en ¿qué? Vasos de ira, y hoy son puestos, usados, preparados, dice. ¿Para qué? Para mostrar lo que es la ira y el poder de Dios. ¿Dónde yo conozco la ira y el poder de Dios? Cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo yo sé la ira de Dios? ¿Cómo funciona su autoridad? Cuando rechazó a Satanás y lo preservó para el día del juicio y no le dio perdón. ¿Cómo yo sé cómo y quién es Dios? Cuando veo la rebelión de Coré, cómo se lo tragó la tierra. ¿Cómo yo sé cuál es la autoridad de Dios? Cuando Dios ha puesto todos estos vasos allí en la vitrina, pero no son de honra. Son vasos puestos como ejemplo para que tú no termines como ellos vilmente, desechados. Árboles sin frutos, cuya cosecha ya no da, ha cesado, que han muerto otra vez y han sido arrancados desde su raíz. Olas del mar rugientes, pero que se convierten en espumas. Y ellos mismos demuestran su propia confusión. Estrella fugaz, cuya densa oscuridad de las tinieblas están reservadas para ellos. Se desapareció. Un día ayuna, un día ora, un día tan ferviente, un día tan contento adorando, otro día usted lo ve apagado llorando. Un día dan fruto y otro día usted lo ve enojado, lo ve revolteado, como dicen en Santo Domingo, faltándole respeto a usted, hablándole con actitud. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de vaso es este? Un vaso loco. Dios preparó los vasos para su gloria. No los preparó para destrucción. Entonces, ¿quiénes son los vasos de ira? Los que tomaron sus propias decisiones se convirtieron de repente en un vaso sin uso alguno, que Dios en su ira lo tiene preparado para destruirlo. Bendito Dios. Dios no es responsable de tu destrucción. Si tú no sabes quién tú eres, que eres un vaso consagrado, dedicado a Dios para su uso específico, y de repente tú mismo no te importa tomarte una cerveza, no te importa sentarte a murmurar con alguien, a ti no te importa entrarte un día escondido porque nadie te está viendo a un lugar indecoroso o inadecuado, si a ti no te importa mentir y engañar porque nadie sabe lo que tú estás haciendo, si a ti no te interesa mantener una vida pura porque a ti eso no es nada, si yo soy un adorador a Dios, a mí también me gustan las canciones del mundo y te canta tu tremendo reggaetón, ¿quién entonces crees tú que es Dios para ver todo eso y quedarse con los brazos cruzados? ¿O es que creemos que Dios está en una pared como los santos? Santo. Bendito Dios. Por eso Dios los entregó a ira y a destrucción, porque ellos mismos prepararon su propia destrucción. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Y los que no fueron hallados inscritos, óigalo bien. Yo ayer hablaba con mi hijo y de verdad que fue el momento más feliz de mi vida. Y estuvimos hablando y le decía, hijo, el mundo va a ser destruido. Y la Biblia dice que será destruido el mundo, no porque Dios planeó destruirlo, Dios no lo creó para destrucción. Pero el pecado de la tierra ha llamado el juicio de Dios y su ira ya no aguanta más. Y yo le dije a él, la palabra dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida como hombres de Dios santos y puros y salvos, fueron lanzados al lago eterno, al infierno, al juicio eterno, juntamente con Satanás. No fue Dios quien lo lanzó,
Dios no es quien te lleva al infierno. Tus propias decisiones y acciones te van a hacer entrar a la posición de derecha o izquierda. A los de la derecha le dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, al reino que el Padre ha preparado en los cielos. Pero a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, yo no los conozco. Al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. No dice preparado para los hombres. Pero como tú elegiste estar bajo el gobierno y la decisión propia del reino de las tinieblas, entonces tú terminas destruyendo tú mismo tu propio uso. Dios te quiere dar un uso de honra. Dios te quiere dar un uso. Si me viene al piano, por favor. Dios te quiere dar un uso de honra. Dios te quiere dar un uso de utilidad, como dice aquí, para gloria suya. Amén. Pero tiene que tener en cuenta Santo. que también hay vasos de ira. Que la misericordia que tu Padre ha tenido sobre ti debe de apreciarla. Debe de tener más bien en cuenta lo que tú fuiste en el principio y cómo se te dio la oportunidad de ser salvo. Y yo quiero terminar leyendo de donde yo comencé, aquí en Romanos. El verso 22, otra vez, Romanos 9, y con esto quiero terminar. Pero verdaderamente Dios quiso mostrar su ira. Dios quiso mostrar su ira con Faraón. Y Faraón tuvo 10 oportunidades para humillarse y dejar ir a su pueblo. ¿Sabes qué pasó? Faraón se endureció. Wow. ¿Tú crees que Dios destruyó a los primeros primogénitos de Egipto porque Él quiso? No. Ay, qué Dios más malo. Mira cómo destruyó todos esos primogénitos de la tierra de Egipto. No, a Él le dieron 9 oportunidades para arrepentirse y dejar ir al pueblo. Se endureció. No quiso. Tenía en su corazón que no. Y decidió hacer su voluntad. Y terminó ahogado, dice la Biblia, en el mar. ¿Quién lo destruyó? El mismo. Su propia decisión. Todavía Dios le quita al pueblo y Él decide armarse de un ejército para ir a perseguirlo y a traerlo para atrás. Todavía le matan el hijo. Le matan todos los primogénitos de su país. Porque antes de Dios destruir te avisa. Dios es un Dios de misericordia. Y antes de llevarte a destrucción, Él te avisa. Él te habla por sus profetas. Él te advierte. Él te dice: ten cuenta, no lo hagas. Ah, pero tú mantienes, dice la palabra, rebeldes que mantuvieron sus deseos carnales. Verdaderamente Dios quiso mostrar su ira y dar a conocer su poder en la inmensa paciencia que Él tuvo con ellos. Aquí no dice que Dios lo destruyó de una vez. Inmensa paciencia que tuvo con ellos antes de traer la ira sobre los vasos de ira que estaban ya listos. Ellos no se alistaron para destrucción. Estoy leyendo el verso 22 del capítulo 9 de Romanos. Y Él quiso derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban consignados por Dios para gloria suya. Judas tuvo 3 años de oportunidad. Su decisión, su ambición, su traición lo llevó a su propia destrucción. Él mismo se destruyó. No es Dios un Dios de destrucción. Dios no es un Dios que tiene ira para destruir lo que Él formó. La ira es para enseñar su poder, de que Él tiene autoridad y que lo de Él debe ser santo y sagrado y puro. Derramar su misericordia sobre nosotros, los cuales somos nosotros. Verso 24. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Pablo dice ahí: los cuales somos nosotros, los llamados. No solamente a los judíos Dios salvó, sino también a quién. Los gentiles. Por eso le dice al pueblo mío, a los que no eran mi pueblo y a los que no fueron amados, ahora yo les llamo amados. ¿Tú crees que eso es algo, cualquier cosa? Que Dios te llame pueblo tuyo, que Dios te llame mi hijo, que Dios te dé a ti las promesas lindas de salvación y de gloria, y que hoy tú la
mentir, engañar, maldecir, murmurar, rebelarte contra la autoridad. Cuando tú decides vivir tu vida a tu manera y crees tú que este gran reino que Él ha creado y ha puesto a cada uno en su posición y le ha dado su uso para que todo el mundo se someta a su autoridad, cuando tú te sales del uso que Dios te ha dado, ¿tú crees que Él se va a quedar con la mano cruzada? Aquí dice que Él es el que tiene la autoridad sobre lo que creó y Él es el que tiene la autoridad de destruir y de tener misericordia de quien Él tenga misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Él le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pregúnteme: ¿y de quién Dios va a tener misericordia? ¿De quién Dios va a tener misericordia? Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿De quién? Del que se humille, del que se limpie, del que sea humilde ante su presencia. Así que no depende de Dios, ni depende del que quiera. Yo quiero, pero yo tengo que tener en cuenta que si me salgo del uso que Dios me ha llamado o que Dios me ha diseñado, tú tienes la de perder, porque lo que Él creó tiene un uso, y si no es ese uso, entonces va a ser en desuso. Para esto mismo dice la Escritura: te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Te lo voy a volver a repetir. Dios quiere usar tu vida para proclamar su poder en toda la tierra. ¿Cuál poder? De que tú eras el pecador y con todo ese pecador Él te hizo su hijo y te perdonó, y todos los días hace a través de ti milagros, prodigios, hace cosas hermosas, canta, adora, piensa en cosas correctas porque Él te lo dio, no porque tú eres justo. He hecho esto, te he levantado en misericordia para mostrar en ti mi poder, para que tú exaltes mi nombre por toda la tierra. Pero cuando su nombre es puesto en oprobio y en deshonra, y dicen: y eso que él es evangélico, y eso que él es cristiano, y no es esa la cristiana, y todavía anda en celo, y todavía anda en ira, y todavía anda en qué, en odio, y todavía murmura, y todavía rechaza, todavía tiene asesión de personas, todavía anda señalando a aquel que no ame, aquel que no perdone, aquel que no viva en comunión uno con otro, aquel que no exalte en su forma de vida la gloria de Dios. Entonces Dios lo convierte automáticamente se convierte Él en la casa grande en un vaso vil y en un vaso de ira, preparado por Él mismo para destrucción. Cuida tu vida, cuida tus pasos, cuida tu boca, cuida tus decisiones. No echa a perder la dignidad que Dios puso en ti de ser su hijo, por cosas vanas, por deseos carnales, por interés propio y personal, por querer creer que tu ego nadie lo puede disciplinar, corregir, nadie lo puede guiar, porque lo que tú digas eso es delante de la presencia de Dios altivez. Y fue por eso que Satanás no le dieron perdón ni tuvieron de misericordia. Todo altivo de ojo, dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Isaías, la altivez de los hijos de los hombres será abatida y solamente Dios será exaltado. Lo que Dios dice será exaltado, lo que Dios determinó será exaltado. Todo el que va en contra de lo que Dios diseñó, determinó y dijo, ese será preparado para ira y destrucción eterna. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos: Dios no nos preparó para destrucción, fuimos llamados para salvación. Hay un plazo todavía de misericordia y de gracia. Por eso termina Él diciendo en el segundo capítulo del Timoteo, si me lo ponen de nuevo: pero si alguno se limpia de estas cosas que hemos hablado, será usado como vaso de honra, útil y dispuesto para Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti, pueblo. Ponte de pie.
tomado como un vaso, procure que usted lo llame. Procure usted. ¿Quién de los que están aquí nunca han tenido un encuentro con Dios?